Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Diana Manuel. Soy abogada especialista en Derecho Penal y pues me estoy preparando para hacer un posgrado en Derecho Agrario. Tengo aproximadamente 3 semestres de Comunicación Social y este es el primer capítulo de mi podcast La Justicia de tu lado, al cual les doy a todos ustedes la bienvenida. Les comento un poco sobre mí para que me conozcan y este espacio va a ser para hablar no solo del derecho ni de la información que quizás yo les pueda proporcionar, sino también desde el punto de vista de ustedes, del cliente, del ciudadano, de la persona que está teniendo un problema legal. ¿Cuáles son los primeros pasos al momento de enfrentarnos en una situación un poco compleja, un poco delicada? Pues yo quiero abrir este espacio para ustedes, no solamente para dar una especie de clase o cátedra de qué es el derecho, cuáles son las leyes, sino para abrir un espacio para ustedes, que realmente gracias a ustedes es que nosotros podemos realizar o intentar realizar una labor un poco o mínimamente satisfactoria, mínimamente a la altura quizás de las expectativas de los clientes. Y digo mínimamente porque sé que a veces ustedes quieren que las cosas se solucionen un poco más rápido o ágil de lo que es realmente la realidad. Y de eso también les quiero hablar. En este primer capítulo es para yo presentarme, para introducirlos un poquito de qué se va a tratar este espacio. En el próximo capítulo espero tener invitados del derecho, colegas, amigos, que conocen otras áreas y que podemos tratar acá temas importantes que seguramente ustedes requieran saber no solamente del derecho penal o del derecho agrario, sino también del derecho civil, de la influencia de las redes sociales, del derecho corporativo, del derecho constitucional en Venezuela. Y quizás más adelante podamos tratar un poco temas a nivel internacional de derechos humanos, a nivel quizás de entender el derecho dentro de la política, de entender los derechos de los ciudadanos dentro de una sociedad o dentro de sociedades que cada vez se convierten en más complejas y que quizás el común no lo logra entender. Y aquí estamos para eso, porque yo, por ejemplo, no puedo presumir de saberlo todo. Sin embargo, este espacio es precisamente para aprender mutuamente, para que ustedes aprendan de mí, yo pueda aprender de ustedes. Y claro que sí, vamos a traer al ciudadano común, no solamente a profesionales del derecho. Y quiero empezar, ¿no? A conversar un poco sobre los tips que yo le recomiendo siempre a mis clientes al momento de presentarse ante una situación jurídica complicada o al momento de enfrentarse a una situación donde sus derechos pueden estar en riesgo de alguna manera. Y lo primero que tiene que hacer al encontrarse en una situación delicada, ya sea en cualquier rama del derecho, es contactar con un abogado, un buen abogado. Y doctora, ¿cómo yo puedo entender cuando yo estoy en presencia de un buen abogado? Porque es complejo, ¿no? ¿Cómo saber cuando estamos en presencia de un buen abogado? Es porque es ese abogado el que tiene los honorarios más altos. No, es ese abogado el que se viste mejor, ese es el mejor abogado. No, realmente las características que usted quizás pueda percibir con el sentido de la vista no son necesariamente las que identifican a un profesional o un abogado excelente, un buen abogado. Y lo primero es que aunque usted no lo crea, una de las características en las que usted puede identificar a un abogado que sea un buen abogado es que no le garantice un resultado. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible que una característica de un buen abogado sea aquel que no me garantice un buen resultado? Porque para primero garantizar, o yo creo que primero para dar un diagnóstico real, hay que conocer absolutamente todos los aspectos de su caso. Un buen abogado estudia y analiza todas las circunstancias y un abogado lo que le puede garantizar es que va a hacer todo lo posible para garantizarle un resultado, no garantizarle el resultado porque las variables dentro de un caso, no importa cuál sea la rama, son muy variables. Y en el momento en que se garantiza algo y no se cumple con esa expectativa, en ese momento usted pasa de ser un buen abogado o un abogado del cual se le tienen altas expectativas a ser un abogado que simplemente no sabe hacer su trabajo, un abogado que miente. Así que no se deje engañar por el que cobra los más altos honorarios, ni por el que se viste mejor. Es aquel abogado que le habla con sinceridad, con honestidad. Yo creo mucho en la energía.
Yo creo que hay que guiarse también mucho con eso. Usted puede verlo en la mirada del profesional, cuando se preocupa por usted, cuando usted sienta que el abogado no solo se preocupa por cobrar los honorarios, sino que también está preocupado por su bienestar. Ahí estamos en presencia de un abogado que va a ser empático, no necesariamente porque le tiene que sonreír, no necesariamente ese profesional que siempre está con una cara alegre o contenta. No me refiero a eso, me refiero a un abogado que puede sentirse o puede transmitirle esa confianza, ese interés por su bienestar, no simplemente por cobrar unos honorarios. En Venezuela sabemos que el tema del derecho a veces es un poco difícil de comprender, ya que comprendemos o vivimos en uno de los países con más leyes en toda Latinoamérica, me atrevo a decir que en el mundo. Tenemos diferentes códigos, constituciones, normas, reglamentos que de verdad abordarlos no en un solo caso quizás en un mundo, en una sola realidad, por así decirlo, es un poco complejo. Un buen abogado tampoco se distingue porque se va a saber toda la constitución o todo el código penal o todo el código civil o todo el código de comercio, porque aunque puede existir un profesional que tenga esa agilidad mental o una memoria fotográfica para saber la gran mayoría del contenido que puede estar en la norma, realmente es el abogado que sabe utilizar lo que conoce, sabe interpretar la norma. No estoy diciendo que un buen abogado sea aquel que no sepa, que evidentemente no es así, hay que tener los conocimientos, pero no necesariamente el que se sabe toda la ley es el abogado que quizás usted necesita, porque el buen profesional o el abogado se caracteriza por su lógica jurídica. No solamente tenemos que conocer de la ley, tenemos que interpretarla. Y en un país como Venezuela, que hay tantas leyes, es importante saber cuáles son aquellos artículos, cuáles son aquellos procedimientos que le convienen más a nuestros clientes. Entonces, de eso se va a tratar un poco el podcast, La Justicia de tu lado. He hecho algunas asesorías acá en Guárico, en el municipio de Chaguaramas, que es uno de los municipios donde crecí y viví, y también en el municipio de Las Mercedes, que es un municipio que está muy cerca de acá. Y tuve la oportunidad de conectar con muchos de ustedes. De verdad que dimos asesorías gratuitas de la mano con colegas que manejan otras áreas y sentí mucha receptividad y sentí también mucho desconocimiento por parte de la comunidad en general al darme cuenta que hay muchas cosas que desconocemos, hay muchas cosas que pensamos que es, pero realmente no es y que quizás para tener el alcance de una buena asesoría, a veces no tenemos los recursos necesarios para eso. Y este espacio también es para esas personas, porque dejen de pensar que un abogado es inalcanzable. Doctora, tengo un problema, pero no tengo para pagarle un abogado. Bueno, este espacio también es para ustedes. Es para que ustedes conozcan un poco de sus derechos, es para que ustedes conozcan qué pueden hacer en determinadas situaciones. Si llegamos a tocar en este podcast un problema que usted esté viviendo, bueno, este espacio es para todos ustedes, para que puedan tener un poquito esas herramientas que quizás a veces se vuelven un poquito complicadas a alcanzar. Y por eso se llama la justicia de tu lado, porque no es solo la ley, no es solo el derecho, la justicia va más allá. La justicia es darle a cada uno lo que le corresponde. Y yo creo que las personas que obran bien, pues lo que le corresponde es que las cosas les salgan bien, que la vida y que pues los profesionales del derecho los ayudemos a que sus cosas se resuelvan bien. Creo en el derecho en mi país profundamente, estoy enamorada de mi carrera y quiero que me conozcan de esa manera, no solo como la profesional que viene acá a hablar de derecho, sino como la ciudadana, la mujer, la amiga, que quiere que ustedes conozcan cuáles son sus derechos, que no quiere que se dejen engañar, que no quiere que les hagan daño al momento de ofrecerles cosas que no están bien, de que les den una información que realmente no es la correcta. Este espacio es para todos ustedes. Bienvenidos a mi podcast, La Justicia de tu lado.